Al llegar del trabajo, abrí la puerta y vi a mi esposa cuidando al bebé mientras cocinaba. Mi papá y mi mamá estaban sentados en la sala viendo la tele y revisando el celular, y mi hermano Pan VNHNG tirado en el sillón. De inmediato les dije, desde mañana, los tres se mudan de inmediato. Me llamo Pan Seki, tengo 38 años y trabajo como gerente de proyectos en una constructora. Salgo temprano y regreso tarde, estoy acostumbrado al polvo de la obra, al ruido del taladro, al choque del metal, y también a cargar con todo yo solo sin quejarme. La gente dice que soy un hombre tranquilo, callado, que aguanta todo. Y es cierto. Desde niño siempre pensé que la familia era para ceder un poco, aguantar un poco, y que todo estuviera bien dentro de casa, aunque yo estuviera cansado. Mi esposa se llama LNG Sean, 5 años menor que yo. Antes era maestra de preescolar, muy dulce y tranquila, siempre habla bajito como si no quisiera molestar a nadie. Desde que nació nuestro hijo, dejó de trabajar para cuidarlo. Mi bebé tiene apenas 8 meses, está en la etapa de llorar mucho, no duerme profundo y durante el día no se despega de su mamá ni un momento. La verdad, muchas veces me duele verla con el cabello desordenado, los ojos oscuros por las noches sin dormir. Le he dicho varias veces que contratemos a alguien para que nos ayude o que mande al bebé unos días con sus papás para que descanse, pero Ann siempre sonríe y dice, yo puedo con esto, Ki. Mejor ahorramos un poco. La vida ya es difícil con uno trabajando y otro cuidando al bebé. Hace casi 2 meses, mis padres vinieron de provincia a vivir temporalmente a la ciudad. Trajeron también a mi hermano Pan VNHNG, que llevaba unos meses sin trabajo. Mi papá me llamó antes para avisarme, su voz sonaba cansada y decía que allá en el pueblo estaba aburrido, y que de paso mi hermano podría buscar trabajo aquí. No pude decir que no, son mis padres y mi hermano. Recuerdo que al colgar, le dije a Ann. Aguanta un tiempo, yo me encargo de todo. Ann solo asintió, sin quejarse, y yo me sentí culpable por hacerla cargar con más responsabilidades. Yo sabía que tener 3 adultos más en la casa no era fácil. Más comida, más ropa que lavar, más limpieza, y un bebé que necesita tranquilidad. Pero pensé que solo sería por unas semanas, que todo se equilibraría. Lamentablemente, la vida no es tan simple. Desde los primeros días, algo empezó a sentirse raro, la casa más desordenada, los platos sucios acumulados, ropa tirada en las sillas, comida fría en la mesa que nadie calentaba. Cada vez que llegaba, Ann decía que no pasaba nada, que el bebé había llorado mucho, que mamá estaba cansada, que HNG acababa de llegar de la calle. Pero yo veía como mi esposa se desgastaba cada día más, y no podía no darme cuenta. Intenté no enojarme. Pensé que era normal, que todos estaban adaptándose, que mi esposa podía con todo y que mis padres merecían comodidad. Pero esos pensamientos me llevaron a la tarde que jamás olvidaré. Ese día salí del trabajo más temprano de lo usual. Una reunión se canceló y la obra terminó antes por la lluvia. Pasé a comprar fruta y un poco de caldo nutritivo para Ann, porque en la mañana la vi pálida y cansada. Solo quería llegar a casa y ayudarla, darle un respiro, cargar al bebé y que comiera algo caliente. Pero desde que llegué escuché al bebé llorar, con un llanto ronco y entrecortado. Abrí la puerta y me quedé paralizado. En la cocina, Ann sostenía al bebé con un brazo mientras revolvía la sopa hirviendo con el otro. Su cabello pegado por el sudor, la blusa manchada por el bebé llorando, la cara roja por el calor y la prisa. El bebé lloraba con fuerza, pataleando, morado de tanto tiempo llorando. Ann trataba de calmarlo, evitar que la sopa se derramara y empujaba un sillón para abrir paso. Y en la sala, a solo unos pasos, mis padres seguían sentados, sin moverse, con los ojos pegados a la tele o al celular, y HNG recostado jugando con su teléfono. Los tres escuchaban al bebé, veían a Ann esforzándose, y no hicieron nada. Ninguno ayudó ni 5 minutos. Me quedé inmóvil solo unos segundos, pero en ese breve momento sentí como algo dentro de mí se rompía. No era rabia impulsiva ni molestia pasajera, era una ira fría, que me aclaró la mente. Dejé la fruta y el caldo sobre la mesa. Mis padres levantaron la vista, HNG frunció el ceño. Yo no miré a Ann, miré a los 3 adultos y dije firme. Desde mañana,
los tres se mudan de inmediato. El silencio llenó la sala. El bebé seguía llorando, la sopa burbujeaba, pero entre los adultos todo estaba tenso, pesado, como si cualquier movimiento rompiera algo. Mi mamá reaccionó primero, se levantó, los ojos desorbitados, el dedo temblando señalándome. ¿Qué dijiste? ¿Quién debe mudarse? Y gritó con voz cortante, muy diferente a su calma anterior. Yo me quedé quieto, mirándola sin parpadear, sin repetirlo. Sabía que me había escuchado muy bien, pero no podía creer que su hijo, siempre paciente y callado, finalmente dijera algo así. Cada vez que alguien en la casa hablaba, hoy se atrevieron a decir algo así. HNG, que estaba tirado en el sillón, también se levantó de golpe. Se rió de manera burlona, esa media sonrisa sarcástica que ya conocía de años. ¿Qué cosa, ¿Ya casado y se olvidó de su propia familia? ¿Unos cuantos pesos y se cree el dueño del mundo? Yo no respondí de inmediato. No era miedo, sino que estaba mirando a mi esposa. Ann seguía en su lugar, con un brazo sosteniendo al bebé y el otro la cuchara, ojos enrojecidos y labios apretados. Ella sabía que algo grande iba a pasar y no se atrevía a hablar. Mientras la veía, la ira dentro de mí se volvió fría y peligrosa. Mi papá golpeó fuerte la mesa, haciendo que el vaso de cristal sonara. Con voz grave y cortante dijo: «Esta casa la hice yo, te crié y ahora quieres correrme. ¿Todavía eres humano?» Si hubiera sido antes, solo con escuchar eso ya habría bajado la voz y tratado de calmar la situación. Pero ese día estaba extrañamente tranquilo. La calma de alguien que ha aguantado demasiado, que ha visto suficiente y que ya no quiere seguir aguantando. Caminé por la sala directo a la cocina. Ann, al verme acercar, susurró: «Deja, yo termino, no pasa nada». Ese no pasa nada me dolió. Claramente estaba agotada, confundida, sin saber dónde poner manos y pies, y aún así decía que no pasaba nada, solo para no incomodarme con mi familia. No respondí, solo tomé al bebé de sus brazos. Seguía llorando, la cara roja y el cuello sudado. Lo acaricié suavemente y le dije a Ann, en voz baja: «Descansa, yo me encargo». Esas 5 palabras hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Se volteó, seguramente para que nadie la viera, pero mi mamá no dejó pasar la oportunidad. Se acercó, levantando la voz desde atrás de mí. Esto no era normal que haga esas cosas. ¿Qué casa hay donde la nuera no cocine y haga todo? Me giré despacio, sin gritar, y le dije palabra por palabra: «Nadie tiene derecho a hacer de mi esposa una sirvienta». Creo que ni yo esperaba decir eso frente a mis padres. Mi mamá quedó en shock un segundo y luego mostró dolor, como si la ofensa fuera hacia ella. ¿Quién es la sirvienta aquí? Nosotros venimos a vivir aquí y un par de comidas no nos matan, ¿y ahora tu esposa es lo único valioso mientras tus padres son una carga? HNG intervino, con voz sarcástica, echando más leña al fuego. Es todo culpa de tu esposa. Si no estuviera aquí, ¿quién se atrevería a hablar así? Lo miré y le dije: «No metas a mi esposa en esto». HNG sonrió con desdén. «Ah, no. Desde que llegó a la casa, cambiaste. Antes escuchabas todo, ahora te atreves a levantar la voz contra tu familia. ¿Dejas que tu esposa te lleve de la nariz? Si hubiera sido antes, tal vez habría aguantado. Pero ese día, cada palabra que decían solo me mostraba más la verdad que había estado ignorando. Con el bebé en brazos, me volteé a enfrentar a los 3 adultos. Nadie me estaba incitando, yo veía, escuchaba y sabía lo que era pasar el límite. Mi papá me miró con los ojos abiertos. ¿Pasarse de límites? ¿Con tus padres estás hablando? Asentí. Sí, lo sé. Y precisamente porque hablo con ustedes estoy aquí para dejarlo claro. Si fueran extraños, no estarían en esta casa hoy. Las palabras callaron a los 3 por unos segundos. Mi mamá fue la primera en responder, cada vez más agria. Siempre abres la boca hablando de esta casa y de la otra. Entonces HNG soltó su comentario, con la mirada desafiante. ¿Qué? ¿Te crees dueño de la casa?
¿Ya trabajaste unos meses y piensas que puedes mantener toda la casa? Eso me hizo detenerme un instante. No porque no supiera qué decir, sino porque me dio risa, una risa amarga. Miré alrededor de la sala, el sofá que pagué en 3 años, el televisor nuevo que colgué antes de Año Nuevo, el aire acondicionado que funciona todo el día y toda la noche, y luego las caras de todos en la casa. Por años cargué con todo en silencio, pensando que los míos no necesitaban cuentas tan claras. Y ahora ellos me cuestionan, ¿con qué te crees el importante? Apreté más al bebé contra mí y respondí palabra por palabra, firme. Sí, todo el dinero de esta casa lo he puesto yo. No dije nada más. Sabía que algunas cosas no se arreglan con unas palabras un día por la tarde. Esto es resultado de años de aguantar, de pasar por alto cosas una y otra vez. Cosas pequeñas que se acumulan hasta llegar a este punto. Desde ese momento entendí que si quería dejar las cosas claras, tenía que empezar desde el principio, recordar cada detalle y ver cuando todo se salió de lugar. Recordé claramente el día que mis padres y HNG llegaron con sus maletas a la ciudad. Dijeron que solo se quedarían 1 o 2 semanas para cambiar de aires. Mi mamá sonrió y dijo que a mi papá le dolía la espalda y que mejor viniera a estar con nosotros. Y que HNG podría buscar trabajo mientras tanto. No lo dudé ni un segundo, limpié su habitación, cambié las sábanas, compré un ventilador y una olla grande de arroz para que todos estuvieran cómodos. Solo pensaba, son mis padres, tengo que cuidarlos. Pero esas 1 o 2 semanas pasaron rápido, 1 mes, luego 2, y nadie mencionó regresar. HNG tampoco buscó trabajo como había prometido. Se levantaba tarde, comía y se recostaba a revisar el celular, salía un rato a la calle y por la noche se quedaba viendo tele hasta tarde. La rutina de la casa cambió, pero quien tenía que cargar con todo no era yo, sino mi esposa. Desde la primera semana, mi mamá comenzó a meterse en los cuidados del bebé. No con consejos suaves, sino imponiendo su forma de hacer las cosas, como si ella fuera la única que supiera cuidar niños. Ann sostenía al bebé para darle de comer y mi mamá se acercaba, sacudiendo la cabeza. Lo estás haciendo mal. Si lo haces así, el niño va a depender de ti todo el día. Ann preparaba la leche exacta como decía el doctor y mi mamá fruncía el ceño. Lo estás criando mal. Los niños deben llorar un poco para aprender disciplina. Hubo días que el bebé dormía 20 minutos y mi mamá abría la puerta gritando, haciendo que el niño se despertara llorando. Ann solo lo abrazaba para calmarlo, mientras mi mamá soltaba comentarios secos. Duermes de día y por la noche no dormirás nada. Al principio pensé que mi mamá solo estaba acostumbrada a su manera de criar hijos, y que cada generación es diferente, así que mejor aguantar un poco para mantener la paz. Le dije a Ann, escucha lo que dice, pero no te lo tomes a pecho. Ann asintió, fiel a su costumbre de callar y no discutir, aunque la culparan. Mientras más se callaba, más fuerte se sentía la autoridad de mi mamá. Y HNG, ni se diga. Él veía esta casa como un cuarto gratis y a mi esposa como alguien para servirle. Todas las mañanas era igual, sentado en su celular. Ann, tráeme un café. Después de comer, los platos se quedaban en la mesa, las cáscaras de fruta tiradas junto al sillón, la ropa que se cambiaba colgada sobre el brazo del sofá. Una vez, en el almuerzo, Ann estaba cargando al bebé, que lloraba con la cara toda roja, y HNG seguía sentado moviendo la pierna y preguntando. ¿Ya terminaste? Apúrate, que tengo hambre. Esas palabras me molestaban, pero cada vez que intentaba decirle algo, él solo sonreía con esa actitud de adulto que pasa por alto todo, como si un poco de trabajo en casa fuera insignificante. Recuerdo especialmente cuando mi hijo tuvo fiebre. Esa noche el bebé estaba ardiendo, bajaba la temperatura un momento y volvía a subir. Ann lo cargaba toda la noche, aplicándole compresas y dándole medicina, casi sin dormir ni un minuto. Yo tuve que ir a la obra muy temprano, solo pude estar despierto con ella hasta pasada la 1 de la mañana y luego dormir un poco al lado. A las 5 de la mañana, Ann ya tenía que preparar el desayuno porque mi mamá no quería comer fuera. Mi papá quería su té de la mañana, y HNG apenas abría los ojos preguntaba si había fideos o sopa. Bajé a la cocina y la vi, los ojos oscuros por la falta de sueño, las manos temblando,
pero aún ahí estaba, luchando junto a la olla hirviendo. Antes de que pudiera acercarme, mi mamá salió de la habitación, vio al bebé medio dormido en la hamaca y soltó un comentario que heló la sangre. Ni siquiera pueden cuidar bien al niño y lo dejan con fiebre. Ann bajó la cabeza y yo me quedé sin poder hablar. Ese día fue la primera vez que hablé claro con mis padres. Mamá, no lo recrimines más, nadie quiere que se enferme. Anoche ella no durmió nada. Pero mi papá lo desechó enseguida, con voz molesta. Estás defendiendo demasiado a tu esposa. Si un hombre cría a su hijo y se queja de algo pequeño, después se arruina todo. Esa frase me cortó cualquier palabra que quisiera decir. Me quedé callado, pensando que hablar más solo traería discusiones. Pero mientras más aguantaba, todo se desbordaba. Lo que empezó como ayudar un poco en la cocina, pronto se convirtió en que Ann se encargara de todo. 3 comidas al día, del mercado, limpieza, cocina, ropa de toda la familia acumulada en cestos. Mi mamá solo movía la cabeza y decía, si quieres, métela a la lavadora. La ropa, sábanas, toallas, los vasos usados, todo quedaba para Ann. Nadie más movía un dedo, porque todos pensaban que Ann se haría cargo. Una vez llegué del trabajo y la encontré sentada en el piso del baño, lavando la camisa de H&G a mano porque él decía que así le gustaba más. Al verme en la puerta, Ann sonrió con nerviosismo. Ya casi termino, ahorita salgo. Esa sonrisa se me quedó grabada hasta hoy. No era la sonrisa de una esposa tranquila, sino la de alguien que escondía su cansancio para que yo no me sintiera incómodo. Lo que más me duele es que Ann nunca se queja conmigo. Nunca habla mal de mis padres, nunca culpa a H&G, nunca dice que se siente sola o agobiada. Siempre que algo salía mal, ellos buscaban a alguien a quien culpar. Y la persona más fácil de señalar siempre era Ann. Mi mamá fue la primera en hablar, sin mirarme siquiera, apuntando directo a mi esposa. Sus ojos estaban llenos de odio, como si todo el caos de hoy fuera culpa de Ann. Señaló con el dedo y dijo con voz cortante. Tú lo estás manipulando, ¿verdad? Desde que pusiste un pie en esta casa, nada ha estado tranquilo. Ya te había visto venir. Ann palideció. Sacudía la cabeza una y otra vez, agarrándose los bordes de la blusa hasta arrugarla. No, yo no le dije nada aquí, susurró, casi llorando. El bebé en mis brazos parecía sentir la tensión y empezó a gimotear de nuevo. Ann quiso acercarse para ayudarlo, pero la mirada de mi mamá era como si quisiera clavarla al suelo. Pude ver sus hombros temblar. Temblor de alguien que ha aguantado demasiado y que ahora ni siquiera se siente segura de defenderse. H&G, sentado a un lado, aprovechó la oportunidad. Se rió con desdén y cruzó las piernas con aire de superioridad. Síguele defendiendo, Ki. Este tipo de mujeres no son fáciles. Parecen sumisas, pero siempre calculan algo. Si no te manipula directamente, llora, se queja, se hace la víctima para que te pongas en contra de tu propia familia. Lo miré fijo y lo interrumpí. ¿Ya terminaste? Mis palabras cortas y firmes hicieron que toda la sala callara unos segundos. Nunca antes le había hablado así a H&G. Aunque estuviera molesto, siempre había aguantado para no romper la paz familiar. Pero ese día, verlo junto a mi mamá intentando acorralar a Ann, ya no pude más. H&G se quedó un momento en silencio, luego sonrió con arrogancia. Ah, ¿qué? ¿Dije algo mal? Yo conozco a gente como ella. Cuanto más callada, más peligrosa. Lo miré directamente. No midas a mi esposa con tu forma de ver el mundo. Tú haces lo que quieres, pero ella no es para que digas lo que quieras. Ese simple gesto, ponerme completamente del lado de Ann, tocó un nervio sensible en toda la familia. Mi papá, que hasta entonces estaba sentado en silencio, se levantó de golpe. Su rostro rojo de ira, la mandíbula tensa, me señaló y dijo con voz fría y furiosa. Si hoy eliges a ella, no me llames más tu papá. La frase cayó en la sala como un martillazo. Ann se sobresaltó, los ojos abiertos mirándome. Mi mamá suspiró como si mi papá hubiera dicho por ella todo lo que quería decir. H&G se quedó allí, sonriendo,
esperando ver si iba a ceder como siempre. Yo me quedé quieto. Por un segundo, sentí un dolor profundo. Nadie puede escuchar "No me llames tu papá" sin sentirlo. Pero justo después vi a Ann cerca de la cocina, los ojos rojos y apretados de tanto contener las lágrimas, y entendí que si yo retrocedía hoy, mañana ella no tendría un lugar en esta casa. Miré a mi papá a los ojos, por primera vez en mi vida sin apartar la mirada. No estoy eligiendo a nadie. Y dije despacio, muy claro. Solo elijo lo correcto. Toda la casa quedó paralizada. Seguramente esperaban que me suavizara, que pidiera perdón o que hablara a medias para mantener la paz. Pero no lo hice. Ya había aguantado suficiente. Y todo el aguantar de estos meses no le había dado ni un poco de justicia a mi esposa. Giré mi mirada hacia Ann. Desde que llegaron aquí, todo lo que molestaba a mamá lo descargaba sobre Ann. Yo ya estaba harto, pero había aguantado. Pensé que siendo adulta, mamá entendería y se moderaría, pero no fue así. Al terminar de decir eso, la habitación quedó en un silencio pesado. Ni siquiera HNG intervino. Quizá no esperaban que yo tuviera el valor de levantar el velo que todos en la casa siempre habían usado para ocultar las cosas. Mamá estaba allí, respirando con dificultad, el rostro ahora pálido después de estar rojo. Papá apretaba los puños, y Ann seguía ahí, inmóvil, como si no pudiera creer que quien hablaba esas palabras era yo. Yo sostenía a mi hijo en brazos, escuchando mi corazón latir con fuerza, pero con la mente extrañamente clara. Sabía que esto solo era el primer pico, una vez dicho esto, ya no había vuelta atrás. Pero al mirar a Ann, con los ojos asustados y llenos de lágrimas, no sentí miedo. Solo una certeza, si en este momento seguía callado, no merecería ser su esposo. Había aguantado demasiado tiempo, y ahora debía hablar. Seguramente por eso, al ponerme firme, todos en la casa me miraban como a un extraño. Coloqué al bebé en la cuna junto a la sala. Estaba agotado por llorar, solo sollozaba suavemente. Le cubrí el abdomen con una manta ligera y me enderecé. No quería discutir más. Repetir palabras solo da excusa para pelear. Lo que necesitaba era marcar límites claros, y yo iba a ser quien los pusiera. Miré a cada uno, papá, mamá y HNG, y hablé con claridad. Les doy 2 días para que se muden. Mi mamá retrocedió un paso, como si alguien la hubiera empujado. Luego, rápidamente, adoptó su postura habitual para intentar dar vuelta a la situación. Se dejó caer en el sillón, se llevó la mano a la frente y con voz chillona dijo: "Y Dios mío, alguien vea esto. Crié a mi hijo así de grande y ahora me echa de la casa. ¿Quién tiene un hijo tan desagradecido? ¡Ay, Dios mío!". Golpeaba sus piernas mientras hablaba, y las lágrimas caían, no sabía si eran reales o fingidas, pero caían rápido. Antes, ver llorar a mamá así siempre me habría conmovido. Hoy no. Hoy solo me sentí cansado, demasiado cansado para conmoverme con ese llanto. HNG, viendo el alboroto de su mamá, golpeó la mesa con fuerza. El vaso cercano saltó y el agua se derramó. Me apuntó con el dedo y dijo con voz dura: "Está bien, me voy. Esta casa es un desastre, pero tú no te alegres demasiado. Y no te atrevas a llamarme hermano después". Lo miré con frialdad. Sus amenazas quizá habrían intimidado a cualquiera, pero conmigo solo dejaron claro algo: desde el principio hasta ahora, él nunca pensó que estaba equivocado. Solo estaba molesto porque lo habían tocado donde él se beneficiaba. Papá, en cambio, no hizo escándalo como mamá, ni golpeó la mesa como HNG. Solo se quedó allí, con el rostro sombrío, mirándome como si yo no valiera la pena. Esa frialdad pesaba más que cualquier grito. Finalmente, dijo con voz baja pero firme: "Desde ahora, considera que no tengo un hijo llamado Ki". Miré directo a los ojos de Ann, por primera vez, le hablé con tanta firmeza que hasta a mí me sorprendió mi propia voz. Ann se quedó paralizada, quizá no esperaba que yo hablara así frente a toda la familia. Le puse suavemente la mano en el hombro y la acerqué a mí, como diciendo a todos en la casa que de ahora en adelante no permitiría que nadie la presionara más. Luego bajé la voz y le susurré. Solo nosotros dos lo escuchamos,
perdóname por dejarte aguantar hasta hoy. Al decir eso, vi como los ojos de Ann se llenaron de lágrimas. Ella volteó la cara, pero supe que había escuchado cada palabra perfectamente. Después de eso, nadie más dijo nada sensato. Mi mamá seguía sollozando, soltando alguna que otra frase a medias, culpando. HNG se fue a su cuarto, cerró la puerta de golpe como queriendo que todos supieran lo enojado que estaba. Papá se sentó en silencio, prendió la tele pero bajó el volumen, era como si el silencio en la casa pesara más que cualquier pelea. Yo llevé a mi hijo a la habitación, dejé que Ann se secara la cara, se lavara las manos y tomara unas cucharadas de avena aunque estuviera fría. Durante toda la cena, nadie habló ni miró a nadie. El ambiente estaba tan cargado que hasta respirar fuerte parecía peligroso, como si pudiera romperse todo otra vez. La noche avanzó muy lento. Me quedé un rato junto al bebé y luego salí a la sala a beber agua. Mis padres ya estaban en su cuarto y la puerta del cuarto de HNG estaba cerrada. Toda la casa estaba en un silencio absoluto, pero no era tranquilidad, era el silencio de una tormenta que aún no había pasado. Volví al cuarto y vi que Ann ya se había quedado dormida con el bebé en brazos. La luz amarilla de la lámpara iluminaba su rostro cansado, más demacrado que hace unos meses. La miré por mucho tiempo, con mezcla de ternura y culpa. No sé por qué, en ese momento, agarré el teléfono y abrí la aplicación del banco. Tal vez porque las palabras de HNG de la tarde seguían dando vueltas en mi cabeza. Tal vez porque por primera vez quería ver todo claro en esta casa, incluso el dinero, algo que durante años había pensado que entre familia no debía contarse con tanta precisión. Revisé las transacciones línea por línea. Al principio parecía solo un vistazo, pero mientras más miraba, más me detenía en ciertas fechas extrañas. Había varios cargos en días que no recordaba. Al principio pensé que me estaba equivocando, el dinero no era demasiado por cada transacción. Pero cuando revisé un mes completo y luego volví atrás otro mes, mi corazón se aceleró. No era una o dos veces, eran muchas transacciones extrañas en casi 2 meses. Y lo peor, no recordaba haber enviado ni gastado ese dinero en nada. Me senté derecho en la orilla de la cama, mirando la pantalla, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Si solo fuera por la forma en que trataban a Ann, ya sería horrible. Pero ahora comprendí que quizá las cosas en esta casa no se limitaban a eso, algo más estaba pasando. Me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono encendido en la mano y la mirada fija en la pantalla, como si parpadear pudiera hacer que esos números desaparecieran. El teléfono siempre lo dejaba sobre la mesa o en la repisa junto a la cama. Que coincidiera tanto no parecía casualidad. Era como si alguien estuviera vigilando cada momento en que yo bajaba la guardia. Me quedé sentado un buen rato, en silencio, hasta que de repente me vino a la mente un detalle pequeño que antes nunca había visto como importante. En los últimos días, mi mamá me había preguntado varias veces la contraseña del teléfono. Una vez dijo muy natural que quería ver fotos del bebé. Sus manos temblaban y no podía escribir bien. Otra vez agarró mi teléfono y preguntó, ¿cuál era la combinación? Esos números, ¿verdad? Sus ojos ya no veían bien y tardaba en darse cuenta. En ese momento ni le di importancia, incluso pensé que estaría exagerando si me lo tomaba a mal. Ahora, al unir todos los puntos, sentí un escalofrío. No hacía falta una gran estrategia ni planes complicados, solo aprovechar un descuido mío era suficiente. Abrí de inmediato el cajón de la mesita de noche y saqué mi teléfono viejo. Antes lo usaba para sincronizar correos del trabajo con el banco, pero hacía mucho que no lo tocaba. Lo encendí y tardé varios minutos en abrir la bandeja de entrada. Y ahí estaban, un montón de correos con códigos OTP. Muchos ya se habían borrado del teléfono principal. Pero como la sincronización era lenta, aún los guardaba. Revisé cada correo comparándolo con las transacciones en la app del banco y cuanto más veía, más me temblaban las manos. No era que recordara mal ni que fuera un error del sistema. Alguien estaba usando mi teléfono para sacar los OTP y luego borraba cualquier rastro. Apreté el teléfono viejo tan fuerte que los nudillos me quedaron blancos. Si solo hubiera sido un préstamo o un favor, podrían habérmelo pedido directamente. Pero no, eligieron robar en secreto, como si tomaran dinero de una cartera sin que yo me diera cuenta.
Eso ya no era ser familia. Eso era manipulación, cálculo y aprovechar mi confianza como si fuera un derecho para pisotearla. Pero no me detuve ahí. Solo pensaba en ver con mis propios ojos, tener pruebas de que realmente estaba viviendo con gente que esperaba mi descuido para aprovecharse. Recordé la mini cámara que había instalado en la esquina de la sala. Al principio solo la puse porque una empleada se fue y quería cuidar al bebé. Durante meses casi me olvidé de que existía. Nunca pensé que justo ese aparato, que puse por seguridad, me iba a mostrar otra verdad. Abrí la aplicación de almacenamiento en la nube y busqué los momentos que coincidían con las fechas de las transferencias. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. La pantalla tardó unos segundos y apareció un video de un mediodía, de hace aproximadamente una semana. La sala estaba vacía, solo se escuchaba la tele bajita. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Entonces mi mamá se acercó, agarró el teléfono muy rápido, miró alrededor y se sentó. Segundos después, HNG salió de su cuarto y se inclinó sobre la pantalla, moviendo los labios como si leyera los números. Y papá, sentado detrás, no se sorprendió, no detuvo nada, solo soltó una frase fría y directa: hazlo rápido, es trabajo suyo. Me quedé paralizado. Si mi mamá solo hubiera tomado el teléfono por casualidad, HNG no tendría que estar tan cerca. Si HNG solo lo hubiera hecho por ayudar, papá no habría hablado así. Una sola frase destapó todo. Esto no era un despiste ni un robo impulsivo. Había coordinación, roles definidos, cálculo previo. Mi mamá agarraba el teléfono, HNG leía los códigos y papá controlaba el tiempo. Los tres sabían y, durante semanas, seguían comiendo en mi casa, durmiendo en mi casa, mientras veían a Ann volverse loca y actuaban como si nada pasara. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado después de ver el video. Solo sé que todo en mi cabeza se aclaró de manera aterradora. No solo veían a Ann como la sirvienta de la casa. No solo me veían a mí como el hijo que debía cargar con todo. En sus ojos, esta casa era una cartera y yo la tarjeta de débito que podían usar cuando quisieran, sin preguntar, sin importar cuánto esfuerzo me costó conseguir ese dinero. Pasó un buen rato antes de que me recostara en la silla y soltara una risa seca. Quería confirmar con mis propios ojos hasta dónde podían llegar. Salí de la casa y ni había pasado una hora cuando mi teléfono vibró, había movimiento en la cámara. Estaba sentado en el carro, en un lote cerca de la obra, y abrí la aplicación de inmediato. La imagen apareció clara, HNG salía de su cuarto, miraba alrededor y avanzaba directo hacia la mesa. Tomó mi cartera y la revisó con naturalidad, rápido y seguro, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Mi mamá estaba a su lado, mirando hacia la puerta, como vigilando. Ambos se movían con calma, como si esto fuera rutina. Yo apreté el volante hasta que me dolieron las manos. HNG abrió cada compartimento de la cartera, y al no encontrar nada, frunció el ceño. Tiró la cartera sobre la mesa y dijo, con un tono molesto y burlón: este ya se está volviendo listo. Antes de que pudiera procesar mi enojo, mi mamá respondió fría y rápida: y no importa, esta noche obligamos a Ann a dar el dinero de pañales y leche. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. A estas alturas y aún no se detenían. No pudieron tocar mi dinero, así que apuntaban al de mi esposa. Y no era cualquier dinero, era lo que Ann había ahorrado con esfuerzo, más lo que yo le daba o lo que le daban de regalo por el bebé. Lo guardaba para pañales, medicinas y gastos del niño. Pero para ellos, solo era algo de dónde sacar. Apagué el teléfono y me quedé sentado en el carro un buen rato. La ira era tal que no podía gritar ni golpear nada, solo sentía un frío que recorría mi espalda hasta los huesos. Me dije a mí mismo que tenía que esperar un poco, ver qué hacían en la tarde, y observarlo todo con claridad. A partir de ahora, cada palabra que dijera no sería por impulso, sería la verdad que nadie podría negar. Esa tarde, me retrasé un poco afuera. No por desinterés por mi familia, sino porque sabía que si llegaba muy pronto, se callarían y harían como si todo fuera normal. Me senté en el carro y abrí la cámara en tiempo real. En la imagen, Ann caminaba con el bebé de un lado a otro en la sala. El niño lloraba mucho,
tal vez por el calor y la siesta corta. Su cara estaba cansada, el cabello desordenado, un brazo sostenía al bebé y con la otra lo calmaba, mientras recogía un pañal o un biberón. Solo verla me llenó la garganta de un nudo. Entonces mi mamá salió del cuarto, con una factura en la mano, y se plantó frente a Ann. «Dame 15 millones, tu padre tiene que pagar la medicina». Ann se detuvo un momento, mirando el papel y luego a mi mamá, con cara de confusión. «No tengo tanto dinero en efectivo, mamá, y además, es para el bebé». Antes de que terminara, HNG, desde el sofá, golpeó la mesa con fuerza. «¿Dinero del bebé? ¿Esta casa te ha mantenido meses y todavía hablas así?» Ann abrazó al bebé más fuerte, tratando de mantener la voz baja. «Y no es eso, ese dinero es para cualquier emergencia del bebé». Mi mamá intervino de inmediato, chillando con voz aguda. «Mujer que guarda dinero es mujer que no respeta al marido. Tú aquí comes, tomas agua, todo lo pongo yo y todavía quieres guardar para ti». Yo estaba afuera en el carro, sintiendo el pecho latiendo con fuerza. Mi esposa estaba siendo presionada mientras sostenía al bebé. El niño, al escuchar los gritos, lloraba más fuerte, arqueaba el cuello y gritaba. Ann trataba de calmarlo, las lágrimas caían, pero aún retrocedía paso a paso, como temiendo que si se acercaba más, empeoraría todo. Cuando le empujaron casi hasta el borde del sofá, logró decir, con voz apenas audible: «Por favor, mamá, no me presiones ahora». No pude esperar más. Abrí la puerta del carro y entré rápido a la casa. En cuanto la puerta se abrió, los tres en la sala voltearon. Vi los ojos rojos de Ann, abrazando al bebé, en medio de la sala, como alguien que ya no tiene a dónde retroceder. De ahora en adelante, quien toque un solo peso de mi esposa, lo saco de la casa esta misma noche. Al decir eso, la sala quedó como si le hubieran echado un balde de agua fría. Mi mamá se quedó con la boca abierta, mirando los dos recibos tirados sobre la mesa, como sin creer que su hijo, que siempre había aguantado y medido cada palabra, se atreviera a llegar tan lejos. HNG, por otro lado, parecía que le habían tocado su orgullo. Saltó del sillón, la cara roja, el cuello lleno de venas, y avanzó directo hacia mí. ¿Ya estás ciego defendiendo a tu esposa? Por una mujer te atreves a hablarle mal a mamá. Su dedo apuntaba casi tocándome la cara. Antes, quizá hubiera retrocedido medio paso para evitar un lío. Pero esta vez no. Lo aparté con la mano, sin fuerza exagerada, pero con firmeza suficiente para que se detuviera. Lo miré directamente a los ojos, con voz grave y fría. No apuntes tu mano a mi cara. No tienes derecho. HNG se quedó paralizado un segundo, la cara aún más morada. Iba a lanzarse otra vez, pero mi papá gritó desde atrás. ¿Así le hablas a tu hermano? Era la voz de siempre, la misma que durante años solo con escucharla me hacía callar. Pero hoy no sentí miedo. No era valentía, era que finalmente entendí que detrás de ese grito no estaba la autoridad de un padre, sino la costumbre de obligar a los demás a inclinarse. No respondí de inmediato. Saqué el teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. Mi mamá vio el teléfono, su mirada cambió un instante, pero rápidamente fingió enfado como si nada. Toqué la pantalla y abrí el video que había cortado la noche anterior. Si querían aclarar todo, hoy era el día. La pantalla se encendió y mostró claramente la sala. Mi teléfono estaba sobre la mesa y mi mamá se acercaba a tomarlo. Segundos después, HNG salió de su cuarto. Se puso al lado, bajó la cabeza y empezó a leer una serie de números. Detrás, mi papá estaba sentado, firme, y dijo con voz fría y corta: «Hazlo rápido, si vuelves se arruina todo». Solo unos segundos, pero suficientes para que toda la sala quedara en un silencio absoluto. Los sollozos de mi hijo dentro de los brazos de Ann se escuchaban más que la respiración de cualquiera. Mi mamá fue la primera en ponerse pálida. Tartamudeó, mirando de la pantalla a mí una y otra vez. No, no es como piensas, solo estaba viendo el teléfono». Reí con amargura, un risa seca que hasta a mí me dolió. ¿Qué se supone que debía pensar?
¿Que mi papá y mi hermano estaban haciendo teatro? Sin esperar interrupciones, saqué del maletín del trabajo un montón de papeles impresos y los dejé caer sobre la mesa. Las hojas con los estados de cuenta se esparcieron por el cristal. Cada transacción estaba marcada en rojo, fecha, concepto, cantidad, cuenta receptora, todo clarísimo. Casi 180 millones en transacciones, sin que yo supiera nada, sin que nadie me preguntara una sola vez. Ahora sí, papá, mamá, explíquenme, dije. HNG miró los papeles unos segundos y luego levantó la cabeza con un gesto desafiante. Típico de quien ha sido acorralado pero aún no se rinde. ¿Y qué si los tomo? Soy tu hermano. Te criaron y ahora inventas cosas para embarrarle la cara a tus padres solo porque escuchaste a tu esposa, dijo mi mamá. Señalando a Ann como si con solo arrastrarla hacia ella todos los errores de la familia se borraran automáticamente. Giré hacia mi esposa. Ann estaba abrazando a nuestro hijo, pegada a la esquina de la pared, los ojos rojos e hinchados, las mejillas empapadas en lágrimas. Desde el principio no había dicho ni una palabra. Seguía en silencio, aguantando todo hasta sentirse ahogada. Le señalé con la mano, no para culparla, sino para que toda la familia viera con claridad, ella nunca me obligó a hacer nada. Lo que me hizo cambiar fue la forma en que ustedes la trataron. Mi mamá quiso responder, pero la interrumpí. Esta vez no levanté la voz, pero cada palabra caía clara, como clavo sobre la mesa. Hasta ahora aguanté porque pensé que todavía éramos familia. Pensé que los conflictos se podían manejar dentro de casa. Pero desde que robaron mi dinero y luego obligaron a mi esposa a sacar el dinero de la leche del bebé, ya no somos familia. Hice una pausa, mirando a cada uno. Desde ese momento, solo quedaba una relación, víctima y aprovechadores. Nadie dijo nada más. Mi papá estaba de pie junto a su silla, los labios apretados. Mi mamá respiraba con dificultad, los ojos abiertos, pero sin la mirada dominante de antes. HNG, que había gritado reclamando su lugar como hermano, solo podía apretar los dientes, como si no pudiera creer que todo saliera a la luz de esa manera. Toda la casa quedó en un silencio pesado como piedra. Supe en ese instante que todo había cambiado. La atmósfera en la casa era distinta. Mi mamá ya no gritaba ni golpeaba la mesa como al principio. Se quedó quieta, con la cara dura como plomo, lanzándome miradas rápidas de reojo antes de voltear. HNG tampoco saltaba a pelear. Subió a su cuarto, cerró la puerta y casi no asomó la cabeza. Mi papá se quedó sentado, apagó el televisor y encendió un cigarro tras otro. La sala olía a humo por completo. Alguien que mirara desde afuera podría pensar que la tormenta había pasado. Pero yo, que estaba dentro, sabía la verdad, ese silencio era más aterrador que los gritos. No era silencio por reconocer errores, sino para calcular el siguiente movimiento. Después de meses viviendo con ellos, lo sabía muy bien. Gente como HNG nunca se detiene por vergüenza. Y mis padres tampoco cambian por unas palabras. Mientras más silencio, más sentía algo presionando, como el aire pesado antes de una tormenta. Cuanto más quieto, más difícil respirar. Esa noche traté de mantener la calma. Le di de comer a Ann mientras yo cargaba al bebé, lo calmaba y lo dormía. Luego me senté en la habitación con ellas un rato. Ann terminó de alimentar a nuestro hijo y se sentó al borde de la cama, aún sosteniendo la manta como si siguiera temblando. Me miró por un momento antes de hablar, con voz muy baja pero cargada de preocupación. ¿Y o será mejor que nos vayamos a vivir solos? Siento que ellos no van a parar. Me quedé en silencio un instante, no por sorpresa, sino porque yo también estaba pensando lo mismo. Desde la tarde, el repentino silencio de la familia no me había hecho sentir alivio, al contrario, me hacía imaginar cosas peores. Pero al ver la cara preocupada de Annie como hablaba con miedo, me obligué a mantener la calma. Cierra bien la puerta de la habitación. Esta noche dormiré en el sofá afuera, así sabré lo que pasa. Ann levantó la cabeza de inmediato. No salgas solo, me da miedo. Casi a medianoche, justo cuando pensé que no dirían nada más, escuché un ruido muy leve en la cocina, como el roce de una sandalia sobre el piso de azulejo y luego el crujido de una silla moviéndose.
Esperé unos segundos, seguro de no haberme equivocado, y me levanté despacio. Toda la casa estaba a oscuras, solo la luz tenue del velador del altar en la sala iluminaba un poco. Me acerqué a la cocina con pasos suaves, pegándome a la pared que separa el comedor del pasillo. La primera voz que distinguí fue la de HNG. Hablaba más bajito que de costumbre, pero la noche era tan silenciosa que cada palabra me llegó clara. Si no podemos sacar dinero en efectivo, vendamos la tierra del pueblo que está a nombre de papá. De todos modos, y está tan blando que lo obliga a firmar el aval y listo. Me quedé paralizado en la cocina al instante, y escuché la respuesta de mi mamá. Su voz era baja pero afilada como un cuchillo. Pero esa deuda es muy grande. ¿Y si se entera que debes a la mafia? Solo con esa frase sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta la espalda. Así que los casi 180 millones que desaparecieron de mi cuenta no eran por gastos menores ni vueltas ocasionales como me traté de convencer. Eso era solo la punta del iceberg. Debajo había un abismo más profundo. HNG debía dinero, no a amigos, ni al banco, ni préstamos normales, debía a la mafia. Escuché cómo HNG apretaba los dientes, mezclando enojo y miedo. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo. Pensaba ir tomando de su dinero poco a poco, pero no esperaba que se diera cuenta tan rápido. Si no lo resolvemos pronto, nos van a cortar las manos. Mi mamá inhaló fuerte. Pude imaginar su cara en la oscuridad. Ya no era la preocupación ciega de madre, sino miedo de que su hijo la metieran en problemas, miedo de quedar mal frente a los vecinos. Pero en todo ese miedo, no había ni un poco de preocupación por mi sufrimiento o el de Annie, nuestro hijo. Y entonces escuché su propuesta, lenta, firme y helada. Es su hermano, tiene que salvarlo. Como mucho, que ande la escritura de la casa en garantía. Ellos son jóvenes, lo pueden recuperar. Me quedé paralizado tras la pared. Esa casa era lo más valioso que tenía. Todo lo que había ahorrado durante años, el dinero ganado con esfuerzo, los proyectos en los que trabajé bajo sol, lluvia y desvelos. Todas las noches en que Ann cuidó al bebé mientras yo llegaba tarde. Todos los sacrificios de ambos para ahorrar y tener un lugar propio. Compré esa casa no para presumir, sino para que mi familia tuviera estabilidad. No para estar mudándonos de un lugar a otro, ni cargando al bebé a medianoche por un aumento de renta. Y aún así, para mi papá, la casa era solo algo para cubrir la deuda de HNG. Y esa frase de son jóvenes, lo pueden recuperar sonaba como si hablara de un mueble viejo y no del hogar de nuestra familia. Escuché continuar la conversación. Ann cuida bien los papeles. Entonces se los pedimos. Si no quieren cooperar, hay que presionar para salvar a HNG, respondió papá, firme. Presionar para salvar a HNG. Esas 4 palabras me atravesaron como un cuchillo. El silencio de esa noche no era por darse cuenta del error, era para calcular cómo empujarme aún más contra la pared. No escuché nada más. Temí que si me quedaba un minuto más, no aguantaría y entraría en la casa esa misma noche. Volví silencioso al sofá, me acosté como siempre, pero el corazón me latía tan rápido que dolía. Miré el techo oscuro y apreté las manos bajo la manta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Por primera vez entendí una verdad cruel, no solo querían aprovecharse de mí, querían vaciarme, sacar todo mi dinero, mi esfuerzo, mi paciencia. Y también estaban dispuestos a arrastrar mi casa, a Anne y a nuestro hijo por el lodo, solo para salvar a su propio hijo. En la mesa había un montón de papeles ya ordenados, con un bolígrafo al lado. Papá estaba sentado derecho en la silla, mamá a su lado con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y HNG en el borde del sofá, moviendo los pies y con cara muy tensa. Solo verlos así, esperando, ya sabía que hoy no soltarían. Papá empujó los papeles hacia mí, con voz calmada, pero en realidad era una orden. Firma, dijo, solo es una garantía temporal para que tu hermano consiga capital. En la familia nos ayudamos en tiempos difíciles, es normal. Hablaba como si solo fuera firmar un permiso de trabajo, no enterrar toda tu vida en una deuda sucia. No me senté de inmediato. Me quedé parado unos segundos, luego saqué la silla, tomé los papeles y los revisé. Mientras más veía, más frío me entraba al cuerpo.
Esto no era capital de trabajo, era un préstamo sin aval, con documentos de propiedad como garantía y cláusulas que me ataban totalmente. Solo confirmar, la deuda de HNG pasaba a incluirme a mí. Y peor aún, la casa también podía quedar en riesgo legal si daban un paso más. Volví a colocar los papeles sobre la mesa, sin tirarlos, sin golpearlos. Solo levanté la mirada y miré a papá directamente, con voz tranquila, tanto que incluso yo me sorprendí. Papá se puso morado en un instante. Su aire de formalidad desapareció. Mamá, como esperaba, se abrazó el pecho y comenzó a sollozar, con cara de traicionada. ¿Vas a dejar que tu hermano se muera en la calle y ya? Y gritó, lágrimas y mocos mezclados, pero su voz no era solo súplica, también amenaza. Si algo le pasa, ¿crees que ustedes van a vivir tranquilos? ¿Dejas que tu propia sangre se joda así? Me quedé escuchando. Eso ya no era la voz de una madre preocupada, era como cargarme la culpa de cualquier desgracia que le pasara a HNG. HNG, que había estado callado hasta ahora, habló con voz ronca, cansada y asustada. Ki, solo te pido que esta vez me ayudes. Firma por mí y después yo me hago cargo. Lo miré. Si esto fuera anoche, quizá me habría enojado más. Pero vi su cara pálida y entendí algo, estaba realmente asustado. Pero incluso asustado, todavía quería usarme de escudo. Estaba a punto de responder cuando el teléfono de HNG sonó de repente. Su timbre estridente rompió el silencio de la sala. Miró la pantalla, y en un instante, su cara se puso blanca. No necesito ver quién llama, dijo, temblando, sin levantar el teléfono. Pocos segundos después, afuera sonó un frenazo de moto, seguido de pasos corriendo y golpes fuertes en la puerta. Un hombre gritó desde fuera con voz ronca y amenazante. Pan VNHNG. Si te escondes más, destrozo esta casa. La casa quedó congelada. Mi hijo se despertó llorando en la habitación, y Ann, desesperada, trataba de calmarlo, aumentando el caos. Mamá se levantó primero, pálida, y me agarró de la mano. Ki, salva a tu hermano, rápido. Temblando, como si se aferrara al último salvavidas. Papá ya no podía mantener la calma. Estaba de pie, mirando la puerta que temblaba con los golpes, labios apretados, rostro solo con miedo crudo. Me quedé unos segundos en silencio y luego me levanté despacio. Delante de mí estaban los papeles de la garantía intactos, y afuera el ruido no paraba, golpes, insultos, y el grito de HNG. Detrás de mí, toda la familia que ayer todavía planeaba hundirme, ahora pedía ayuda como si fuera mi deber cargar con todo. Miré la puerta y luego a cada uno frente a mí. Todos los engaños, planes, mentiras de familia unida, promesas de que son jóvenes, lo pueden recuperar, ahora quedaban al descubierto. Bajé la voz, helada, y dije. ¿Ahora sí, quieren que tenga miedo? Mamá temblaba y HNG apenas se sostenía en pie. Cada palabra mía cortaba como piedra, si querían mi ayuda, tenían que decir toda la verdad. En ese instante, afuera sonó un golpe brutal. La puerta principal se abrió de golpe y varios hombres entraron a la sala. Ya era el momento de la confrontación. El hombre de adelante era enorme, con tatuajes en el cuello, sujetando un casco como si pudiera usarlo para golpear a cualquiera. Los otros dos se movían rápido, mirando la casa como si tuvieran derecho a hacer lo que quisieran. Antes de que alguien reaccionara, el líder gritó. HNG. Si te escondes más, te rompo las piernas. Toda la familia se quedó paralizada. HNG retrocedió varios pasos hasta chocar con la mesa, pálido, la arrogancia de la mañana desaparecida, reemplazada por el miedo absoluto. Balbuceó. Por favor, déjenme unos días y yo pago. Pero antes de terminar, uno de los hombres detrás se rió, escupió el chicle al piso y lo espetó. ¿Pagar qué? Pediste 700 millones, ahora con los intereses casi llegas a 1000. ¿Crees que somos un banco de caridad? Mi hijo gritó con el sobresalto. Su llanto me despertó de golpe. Casi por instinto, avancé y me paré frente a la puerta de la habitación, bloqueando el paso. Ese gesto hizo que la sangre me hirviera, pero me quedé parado.
Si me calentaba ahora, los primeros en salir lastimados serían Ann y el bebé. Fue entonces cuando papá finalmente dejó de lado todo su orgullo. Se giró hacia mí, con voz apurada, mostrando un miedo que nunca antes había visto. Iki, firma los papeles, si no salvas a tu hermano, se muere toda la familia. Al escuchar eso, sentí algo muy extraño recorrer mi espalda. No era dolor ni enojo, era frío. El frío de alguien que finalmente entiende en qué lugar está parado ante los demás. Anoche todavía planeaban obligar a Ana a hipotecar la casa. Esta mañana intentaron que firmara la garantía por HNG. Y ahora, con los cobradores en la puerta, lo primero que decían era, firma. A nadie le importaba si mi esposa y mi hijo tenían miedo, nadie pensaba en el llanto del bebé. Solo había una idea en sus cabezas, usarme para cubrir a HNG. Me giré hacia papá y, por primera vez en mi vida, le dije algo que me pesaba como piedra en el pecho. ¿Con qué salve a él? ¿Quién salva a mi esposa y a mi hijo? La frase cayó y toda la sala quedó en silencio. Incluso los 3 cobradores se detuvieron un instante, como si no esperaran que alguien se atreviera a responderles así. Papá abrió la boca, pero antes de que dijera algo, mamá se volvió loca. Dio un paso hacia mí, con el cabello desordenado, ojos rojos, y gritó tan fuerte que dolía. Tú debes pagar esta casa. Me quedé congelado. No por sorpresa total, sino porque sabía que detrás de esas palabras había algo oscuro y profundo, algo que habían guardado tantos años sin sacar a la luz. Miré a mamá, mis ojos se endurecieron. ¿Yo debo qué? Pregunté. Mamá respiraba con fuerza, su pecho subía y bajaba violentamente, como si toda la frustración acumulada durante años finalmente saliera de golpe. Luego gritó hacia mí, con voz temblorosa pero cortante. Eres hijo adoptivo. Si me habrías muerto en la calle desde niño. Ahora es momento de pagar tu deuda. La casa pareció explotar con un golpe invisible. Escuché a Ann inhalar profundo desde la habitación, y el llanto de mi hijo se escuchaba lejano, como si estuviera muy lejos. Mi mente zumbaba. Lo de hijo adoptivo no era un secreto para mí. Lo supe hace años, cuando escuché de casualidad a un familiar ebrio hablando en una reunión. Lo entendí poco a poco, pero desde entonces nadie se había atrevido a decirlo en mi cara. Ellos callaban, yo callaba. Elegí quedarme, cumplir mi deber, tratar a todos como familia. Pensé que mientras viviera bien, ser hijo adoptivo no importaría. Pero hoy, cuando necesitaban un sacrificio para salvar a su hijo biológico, sacaron esa verdad como un cuchillo apuntando a mi cuello. Todos mis años de esfuerzo, paciencia y sacrificio podían resumirse en una sola frase. Ahora es momento de pagar tu deuda. Me quedé quieto, mirando a mamá, luego a papá, a HNG, y a los 3 cobradores que bloqueaban la sala. En ese instante entendí algo con claridad, esto ya no era solo dinero. Esto había tocado el núcleo más profundo de la crueldad, la injusticia y la manipulación que habían escondido durante años. Al pronunciar hijo adoptivo, la sala se quedó sin aire. Los 3 cobradores se detuvieron, mirando mi cara y luego la de mis padres, como si acabaran de descubrir algo más valioso que el dinero. HNG jadeaba, los ojos moviéndose de un lado a otro, probablemente sin esperar que mamá sacara ese tema justo ahora. En la habitación, Ann abrazaba al bebé inmóvil. No miré atrás, pero supe que estaba paralizada, con lágrimas suspendidas en su rostro. Me quedé unos segundos en silencio, solo unos segundos. Luego solté una risa suave. Un pequeño sonido, no fuerte ni agresivo, pero seco, extraño incluso para mí. Levanté la vista hacia mamá, mis ojos sin emoción, finalmente hablando. Lo sé desde hace tiempo, solo que nunca pensé que lo usarían como excusa para presionarme así. Ann me miró con los ojos muy abiertos, no solo sorprendida sino también con un dolor profundo. Tal vez ahora entendía por qué muchas veces permanecí en silencio frente a los comentarios hirientes de mis padres. ¿Por qué soportaba tanto, incluso cuando claramente estaba cargando con toda la casa sobre mis hombros? Miré de nuevo hacia ellos, directo a los 3 adultos frente a mí. Cuando tenía 10 años, mis padres biológicos murieron en un accidente de camión en la carretera. Me trajeron a esta casa.
Desde entonces viví aquí, llamando a ellos papá y mamá, a HNG hermano, compartiendo la misma mesa, el mismo techo, llevando el apellido Pan. Nunca me escondí de eso ni me avergoncé de ser adoptado. Hice una pausa, con voz calmada. Lo que daba vergüenza hoy no era ser hijo adoptivo, sino que los que me llamaban familia lo usaran para cobrarme cuentas. Quizá fue en ese momento que la sala comprendió que no actuaba por impulso. No acababa de descubrir un secreto bomba. Lo sabía desde hace mucho y elegí callar. Por eso mis palabras ahora no eran de alguien impactado, sino de alguien que ha soportado demasiado, que ha visto claramente y que ya no quería callar. Seguí hablando, sin quitar los ojos de mis padres. Todos estos años, siempre me esforcé el doble, el triple de otros. Estudié sin querer quedar segundo, trabajé temprano, viajé a obras lejanas, cargué con trabajos pesados, turnos nocturnos, todo para ser un hijo adoptivo digno, para agradecer más. Cada mes, mi sueldo lo entregaba completo a casa. Mamá ya no podía mantener esa cara de llanto y victimismo. Levantó la cabeza de golpe, los ojos fulminantes, y su voz sonó amarga, desnuda. No eres hijo de sangre. Obvio que los bienes deben ser para HNG, ¿para quién más? Lo que ganes, tráelo aquí. Eso es lo correcto. Te crié yo, y ahora no voy a poder reclamar. Cada palabra era como ácido directo en mi cara. Ya no quedaba ni una capa de familia o cariño, solo la verdad cruda. Yo era una inversión que debía rendir para su hijo biológico. HNG escuchó a mamá decir eso y tampoco fingió nada. Gritó, lleno de rencor y codicia. Has vivido aquí, comido de esta casa tantos años, y ahora que lo necesito, tienes que pagar. ¿Quién te crees que eres? Si no fuera por mis padres, ya estarías muerto en la calle. Me giré a verlo. En ese momento entendí claramente que en su rostro, siendo solo un año mayor que yo, no había ni un ápice de fraternidad. Solo celos, dependencia y ambición, viendo todo lo que yo hacía como algo que naturalmente le debía pertenecer a él. Miré a cada uno, HNG, mamá, y luego papá. Él seguía callado. Su silencio era incluso más aterrador que los gritos de los otros dos. Significaba que estaba de acuerdo, que aceptaba todo. Permitía que su esposa hablara así, que su hijo gritara así. En su mente, yo solo merecía estar en ese lugar. Respiré hondo y dije despacio. Cada palabra pesa como piedra. Resulta que todos estos años solo he sido un bolso que camina. Nadie respondió. Quizá porque nadie podía. Me giré hacia los 3 cobradores que bloqueaban la sala. Mi rostro, incluso para mí, estaba tan frío que no sabía qué tanto. Solo sabía que mi voz era tranquila, firme. ¿Te escucharon bien? La deuda es de ellos. ¿Qué quieren? Traten con la persona correcta. Al decir eso, la sala volvió a quedarse en un silencio tenso, como cuerda de violín a punto de romperse. Supe que en ese momento había cortado de raíz cualquier afecto familiar que aún mantenía, la última pizca de esperanza que me quedaba. Al instante, la tensión en la sala subió al máximo. Los 3 cobradores se miraron entre ellos, sin esperar que el asunto del dinero estuviera mezclado con tantas historias ocultas. Pero ellos no se preocupan por la justicia ni por las familias. Solo quieren dinero o a alguien a quien arrastrar. El de la izquierda perdió la paciencia primero. Se lanzó hacia HNG, agarrándolo del cuello, arrastrándolo al centro de la sala. La fuerza lo desequilibró. HNG chocó contra la esquina del sillón con un golpe seco. Antes de que pudiera recomponerse, el tipo gritó frente a su cara. Ya terminaste de actuar. Hoy no hay dinero, así que alguien va con nosotros. HNG palideció. Su arrogancia, sus excusas y culpas desaparecieron en un instante. Se giró hacia mí, los ojos desorbitados, la voz temblorosa por el miedo. Ki, si no me salvas, me muero. ¿Me oíste? Me muero de verdad. Ya no era un hermano hablando, era un hombre atrapado que se aferraba a cualquier cosa para sobrevivir. Me quedé quieto. Por primera vez en mi vida, frente a HNG, no hice ni un movimiento. No avancé, no lo separé, no intervine.
Solo lo miré fijamente. Y creo que ese silencio lo asustó más que cualquier palabra, porque por primera vez entendió que yo ya no consideraba su problema como mío por obligación. Mamá gritó al ver eso, pero antes de que pudiera lanzarse, papá hizo algo que me dejó helado, dio un paso hacia mí y de repente se arrodilló. Sus rodillas golpearon el piso con un sonido seco. Su rostro estaba pálido y gris, los labios temblorosos, y la voz profunda y quebrada. Aquí, papá te suplica que lo salves esta vez. La casa quedó en silencio absoluto. Los cobradores se congelaron un instante, sin esperar que un hombre que hace un momento estaba derecho y sereno, ahora se arrodillara ante su hijo. Yo miré a mi padre, algo se tensó en mi pecho. Por más que quisiera sentir compasión, la imagen de un padre arrodillado frente a uno sigue siendo difícil de soportar. Pero antes de que pudiera transformarse en lástima, papá mismo lo arruinó. Después de suplicarme, levantó la mirada y, en un instante, sus ojos se volvieron fríos y duros, casi amenazantes. Chasqueó los dientes y dijo rápido: si no firmas, les diré que tú eres quien paga la deuda. Lo miré largo rato y solté una risa. No era de alegría ni de burla, era una risa tan fría que hasta los cobradores se detuvieron y me miraron. Nunca había visto algo tan absurdo, un hombre arrodillado suplicando y, segundos después, amenazando con violencia a otro. Bajé la cabeza y hablé con voz suave, cada palabra como un filo. Papá, ¿crees que sigo siendo un niño? Eso dejó a papá rígido, pero mamá no pudo soportarlo. La señora NH enloqueció de verdad, se lanzó hacia mí, agarrando mi brazo y empujándome hacia la mesa. Me puso el bolígrafo en el pecho. Firma. Ahora. Si no firmas, no me culpes. Sus ojos fulminaban, la voz cortante como acero. Toda la sala volteó a mirar a Anne. Mamá se quedó paralizada primero, como si no pudiera creer que su nuera, que siempre había guardado silencio, aguantado y bajado la cabeza, ahora se atreviera a intervenir justo en ese momento. Papá, todavía arrodillado, también levantó la cabeza sorprendido. HNG frunció los ojos, y los tres cobradores miraban a Anne con curiosidad, como si no esperaran que en esa casa hecha un caos hubiera alguien capaz de interponerse así. Anne abrazó más fuerte a nuestro hijo y levantó la mirada directamente hacia mis padres. Por primera vez vi a mi esposa mirarlos así, sin esquivar la vista, sin inclinar la cabeza, sin hablar con miedo. Sí, temblaba, lo supe porque sus brazos que sostenían al niño se movían con cada latido, pero aún así hablaba despacio, como liberando todos los resentimientos que había tragado durante meses. Y él no le debe nada a nadie. El que debe es su hijo, el de ustedes. Esa frase fue como un golpe directo a toda mi familia. Mamá abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Papá quedó atónito. HNG gritó: ¡cállate! Pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Yo miré a mi esposa y sentí un nudo en el pecho, no por lástima, sino por orgullo y dolor. Orgullo porque la mujer que siempre había aguantado finalmente se levantó para decir algo justo por su marido. Dolor porque tuvo que llegar a este punto para tener que ser fuerte. En ese instante entendí algo muy claro: si yo retrocedía un solo paso más, no solo perdería todo, sino que la mujer que abrazaba a nuestro hijo también sería arrastrada con nosotros. Y esta vez no podía retroceder. Me incliné un poco, protegiendo a Anne y a nuestro hijo, sin quitar la mirada de los tres cobradores que bloqueaban la sala. El líder de los cobradores ya no tenía esa sonrisa burlona inicial, pero su mirada seguía calculadora. Miró hacia mí, luego a los papeles en la mesa, luego a papá que seguía arrodillado a medias, y finalmente sonrió de medio lado. Tu familia es un caso, pero no estamos aquí para ver teatro. ¿Dónde está el dinero? No respondí de inmediato. Saqué el teléfono del bolsillo, con un movimiento lento y tranquilo. Quizá esa calma era más intimidante que cualquier grito. Presioné unos botones y levanté el teléfono al oído. Venga de inmediato. Hay algo que aclarar en casa. No di más explicaciones. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. El líder frunció los ojos. ¿A quién llamaste? Lo miré fijo. A alguien que puede hablar de esto con ustedes por papeles. Sonrió,
pero ya no con la seguridad de antes. Mientras esperábamos, toda la casa contuvo la respiración. HNG seguía atrapado en medio de la sala, sudando como si se hubiera metido a bañar. Mamá se apoyó en la mesa, con las manos agarrando el borde hasta ponerse blanca. Papá ya se había puesto de pie, pero su rostro seguía rígido, como si le hubieran drenado toda la fuerza. Menos de 10 minutos después, afuera se escuchó una motocicleta detenerse, luego otra. Pasos firmes entraron. 2 personas con uniforme de policía local cruzaron la puerta directamente hacia la sala. Al verlos, reconocí al oficial, era el encargado de nuestra zona, a quien había visto muchas veces en reuniones del comité vecinal. Al ver el uniforme, los cobradores cambiaron de color de inmediato. Ya no se plantaron en medio de la sala, retrocedieron medio paso, mirándose entre ellos con cuidado. El oficial dio una mirada rápida por la sala, desde los rostros hasta los papeles en la mesa, y preguntó breve. ¿Qué pasó? No voy a andar con rodeos. Tomé una silla y puse sobre la mesa todo lo que había preparado desde la noche anterior, la copia del banco marcada con todos los retiros, el video donde mamá y HNG sostenían mi teléfono, y la grabación que logré del momento en que discutían obligando a Ana a poner la casa como garantía y presionándome a firmar el aval. Empujé cada cosa hacia él, con voz clara pero sin alzarla, pronunciando cada palabra con precisión. Ya no miré a HNG. Hay disculpas que llegan demasiado tarde, no se dicen porque uno sepa que estuvo mal, sino porque ve que su camino se estrecha. Me volví hacia los policías y continué. Quiero que se investigue todo esto, cada transacción, quién usó mi teléfono, quién recibió dinero y también cómo me obligaron a firmar como aval por una deuda que no era mía. Hice una pausa y señalé a los 3 cobradores que estaban al borde de la mesa. También quiero que quede registrado cómo se originó esta deuda y las amenazas que recibí. El líder de los cobradores ya no tenía esa actitud agresiva de antes. Se encogió de hombros, tratando de hacerse el tranquilo, solo venimos a cobrar, no vamos a golpear a nadie, ni a romper nada, si alguien pidió prestado, venimos a cobrar, eso es todo. El oficial lo miró largo rato y empezó a pedir documentos, nombres, y a preguntar quién era el prestamista. Él tartamudeó un poco, claramente sin querer complicarse más. Los otros 2 cobradores dejaron de plantarse como guardianes en medio de la sala y solo se miraban entre ellos, esperando la señal del líder. Finalmente, al ver que la situación ya no les favorecía, el líder hizo una seña para que los otros 2 retrocedieran hacia la puerta. Antes de irse, volteó, señaló a HNG y dijo con voz grave pero lo suficientemente alta para que todos escucháramos. Si no pagan en 3 días, volvemos. Dicho esto, los 3 salieron más rápido de lo que habían entrado. La puerta se cerró, pero las palabras 3 días colgaban en la casa como una soga alrededor del cuello. Después de que se fueron, la tensión en la casa no bajó, todo se rompió de golpe. Papá se quedó de pie como petrificado, con la mirada fija en los papeles sobre la mesa. Mamá se desplomó en la silla, con las manos temblando, toda la autoridad y dureza que había mostrado meses atrás desapareció, dejando solo el pánico desnudo de alguien acorralado. HNG se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, sin fuerzas para gritar nada más. Los policías dieron instrucciones sobre cómo seguir con la investigación, pidiendo que nadie moviera los documentos y registrando mis declaraciones. Respondí breve y claro, sin mirar ni a mis padres ni a HNG. Porque en ese momento entendí que algunas cosas que ya pasaron, aunque estén al límite, no se arreglan con explicaciones. Cuando los policías se fueron, la casa volvió al silencio, pero esta vez no era el silencio calculador ni rencoroso de antes, era un colapso total. Me volteé y vi a Ann, todavía abrazando a nuestro hijo, los ojos rojos pero más tranquila que al principio. Me acerqué a ella, con voz baja pero firme. Recoge tus cosas, no nos quedamos aquí. Ann no preguntó, no se quedó paralizada como antes, solo me miró unos segundos y asintió suavemente. En ese instante entendí que estaba demasiado cansada para aferrarse a esa casa. Entré al cuarto, saqué la maleta que había dejado en un rincón, y empecé a doblar la ropa de nuestro hijo, sus ropitas, pañales, medicinas, latas de leche abiertas. Ann recogió lo poco que nos pertenecía a los 2. No dijimos nada,
Solo se escuchaba el sonido de cremalleras y bolsas de plástico, y de vez en cuando el llanto bajito de nuestro hijo en brazos de su madre. Mis padres seguían en la sala, HNG también. Nadie dijo una palabra. Quizá después de todo lo que había salido a la luz, entendían que ya no había nada que decir para mantenernos ahí. Saqué la maleta hacia la puerta, eché un vistazo a la sala, el mismo sofá, la misma mesa, la misma pared que había visto cada día después del trabajo. Pero ya no era mi casa, era un lugar al que había llamado familia demasiado tiempo. Abrí la puerta, Ann siguió detrás de mí con nuestro hijo, y nos fuimos sin mirar atrás, sin llantos ni reproches. La puerta se cerró suave, pero sentí que algo dentro de mí se rompía de verdad. Al llegar al coche, Ann se sentó en el asiento del copiloto, abrazando a nuestro hijo, la luz de la calle reflejaba su rostro cansado. Puse el cinturón, encendí el motor, pero no arrancamos de inmediato. En silencio, Ann me preguntó con voz entrecortada. ¿Te arrepientes? Mi mano sobre el volante se detuvo. Sabía que no preguntaba si me arrepentía de salir de esa casa, sino de haber llegado a un punto sin retorno con nuestra antigua familia. Miré al frente y negué lentamente. No me arrepiento. Mi garganta se apretó un poco mientras agregaba, mirando a Ann. Solo me arrepiento de haberte hecho aguantar todo este tiempo. Ann bajó la cabeza y las lágrimas rodaron. Pero ya no eran de tristeza ni impotencia, eran como las últimas gotas que caen después de un largo esfuerzo por resistir. Esa noche alquilamos un pequeño departamento cerca de mi oficina. Solo tenía un cuarto, una sala pequeña y una cocina estrecha. Nada de lujos, solo una cama, un refrigerador viejo y una mesa con sillas sencillas. No era grande ni bonito, y mucho menos comparable con la casa que habíamos perdido. Pero por primera vez en meses, respiré tranquilo. No había gritos, ni reclamos ni intrigas. Puse una manta sobre la cama, Ann acostó a nuestro hijo, que pronto se quedó dormido. Ann se sentó junto a él, acariciando su espalda mientras miraba alrededor, todavía incrédula por el cambio. Hice agua caliente y preparé un vaso de leche para ella. Lo dejé sobre la mesa y sentí como mis hombros se relajaban por primera vez en días. Estábamos cansados, tensos, pero había algo de alivio que hacía tiempo no sentía. Los días siguientes, la policía siguió investigando, los movimientos bancarios, los videos, los tiempos de las transacciones y la deuda de HNG, todo se aclaró poco a poco. No sabía hasta dónde llegaría todo, pero al menos la verdad estaba sobre la mesa. Nadie podía volver a empujarme hacia la muerte mientras lloraban como antes. Durante esos días, mi teléfono sonó muchas veces, mamá, papá, HNG, primero reproches, después súplicas, finalmente historias de lástima y ruegos. No contesté. No por odio, ya no tenía fuerza para odiar. Entendí que si volvía a ceder, quien pagaría el precio primero sería mi esposa y mi hijo. Por las noches, cuando nuestro hijo dormía temprano, Ann acomodaba su ropa mientras yo me quedaba en silencio observándolas. La luz amarilla, los ruidos lejanos de la calle, todo parecía normal, y aún así sentía paz. Comprendí que una casa no se mide por tamaño, belleza o dinero, sino por un lugar donde la mujer que amas no llora en silencio y tu hijo no se asusta por los gritos. Eso era suficiente. Miré a Ann, que acariciaba al niño dormido, sus ojos, aunque cansados, ya no mostraban tensión. Tomé su mano suavemente. Ella me miró y yo le dije muy bajo, para no despertar al niño. Ahora nuestra casa somos nosotros tres. Ann no dijo nada, solo apretó mi mano. Nuestro hijo se movió un poco en brazos de su madre, y su manita tocó mis dedos. Ese contacto, pequeño pero real, hizo que mi corazón se ablandara. Después de tantos años creyendo que debía cargar con obligaciones y gratitud forzada, finalmente entendí que la verdadera gratitud no es una cadena que te ata ni un instrumento de la codicia o el favoritismo. A veces, proteger a quienes amas una sola vez es suficiente para que se conviertan en tu verdadera familia. M.